Listo, chicos, buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor? Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a seguir con la continuación de la clase anterior. Habíamos visto algunos ejemplos. Vamos a seguir viendo unos dos ejemplitos más de lo que es los grados Celsius, los Fahrenheit y Kelvins. Ya se puede observar en la pantalla. Sí, profe. Ya, el ejemplo número uno nos dice que un boletín de noticias de Estados Unidos informa que la temperatura en Florida es de 91 grados Fahrenheit. ¿A cuántos grados Celsius corresponde y a cuántos Kelvin? ¿Qué tengo que hacer aquí, chicos? Si me dicen que yo tengo primero los grados Fahrenheit y después tengo que pasar a Celsius y a Kelvin. ¿Qué hago aquí? Hago transformaciones, chicos. Simplemente son transformaciones. Tenemos los datos, que es la temperatura de Florida, es de 91 grados Fahrenheit. La equivalencia entre en temperatura Celsius y temperatura Fahrenheit es de temperatura Celsius sobre 5 es igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, donde la temperatura Celsius es igual a 5 sobre 9 por la temperatura Fahrenheit menos 32, que nos da igual a 5 sobre 9 por 91 menos 32, que su equivalencia al resolver todo, primero hago lo del paréntesis, multiplico después por 5 sobre 9 y me queda que es igual a 32,8 Celsius grados Celsius, perdón. La equivalencia entre la temperatura Celsius y temperatura Kelvin es que la temperatura es igual a temperatura Celsius más 273 es igual a 32,8 más 273, que me da igual a 305 por 8 Kelvin. La temperatura de 91 grados Fahrenheit equivale a 32,8 grados Celsius y a 305,8 Kelvin. El termómetro de Galileo. En 1592, el científico italiano Galileo Galilei, 1564-1642, construyó un instrumento que puede considerarse el primer termómetro. Consistía en un delgado tubo de vidrio con un extremo cerrado y ensanchado de forma de ampolla. Se calentaba al aire del tubo y se introducía su extremo abierto en una cubierta con agua con, coloreada, perdón. Al enfriarse el aire, se contraía y el líquido ascendía por el interior del tubo. Por el contrario, si se calentaba el aire de la ampolla, este se dilataba y el líquido descendía. Al carecer de la escala termométrica, no era posible efectuar medidas cuantitativas de la temperatura. Vamos con el ejemplo número 2. Expresa con grados Fahrenheit y en Kelvin 37 grados Celsius. Tenemos los grados Celsius, que la temperatura en Celsius es de 37 grados Celsius. La equivalencia de la temperatura de Celsius y la temperatura Fahrenheit es igual a la temperatura Celsius sobre 5, lo que hemos visto acá, es igual a la temperatura Fahrenheit menos los 32 sobre 9. Ahora vamos a reemplazar en mi fórmula los datos obtenidos. La temperatura Fahrenheit es igual a 5 sobre 9 por temperatura Celsius más 32, que es igual a 9 sobre 5 por 37 más 32, que al resolver todo me sale 98,6 Fahrenheit. La equivalencia entre la temperatura Kelvin y temperatura Celsius es la misma que la de acá, tengo que sumar. La temperatura es igual a temperatura Celsius más 273, que es igual a 37 más 273, igual a 310 Kelvin. La temperatura 37 grados Celsius equivale a 98,6 grados Fahrenheit y a 310 Kelvin. ¿Está entendido, chicos, cómo se debe realizar? Porque tienen algunas actividades que realizar. Chicos, ¿está entendido? Necesitan que les explique algo. Bueno, seguimos. El calor. Sabemos que para calentar la comida debemos poner sobre un fuego los recipientes que contienen. Este hecho tan común nos permite plantearnos preguntas como ¿por qué aumenta la temperatura en la comida? ¿Qué transfiere el fuego a la comida? La unidad del calor en el sistema internacional es el julio.
la misma que para la energía, pues el calor es una forma de energía transferida. Podemos encontrar la respuesta si consideramos los cuerpos desde un punto de vista microscópico, es decir, si tenemos en cuenta el comportamiento de sus partículas, el desarrollo de la teoría cinético-molecular de la materia ha conducido a la formulación de una teoría cinética del calor que interpreta el calor como forma de energía transferida. Los cuerpos diferentes temperaturas y los cuerpos a igual temperatura. Cuando tenemos una diferente temperatura, tenemos diferentes colores. El flujo de energía es diferente. Antes del equilibrio térmico, el cuerpo A caliente y el cuerpo B frío. Después del equilibrio térmico, el cuerpo A se calienta, el flujo de energía es para los dos y el cuerpo B queda en su misma temperatura. Perdón, el cuerpo B es el que se calienta. Mil disculpas. Vamos a ver, el cuerpo A está a mayor temperatura que el cuerpo B y por tanto la energía cinética media de sus partículas es mayor. Al poner en contacto ambos cuerpos, las partículas del cuerpo A transfieren a las del cuerpo B parte de su energía, lo que produce una cierta transferencia de energía y el cuerpo B al cuerpo A sería mayor con el cuerpo igual de temperatura. En cambio, el momento en el que el flujo de la energía llega a ser igual a dos sentidos, se dice que los cuerpos A y B han alcanzado el equilibrio térmico. Las dos están a la misma temperatura. Esta energía que se ha transferido entre los dos cuerpos para alcanzar el equilibrio térmico es la que denominamos calor o energía térmica. La energía transferida entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperatura se denomina calor o energía térmica. Tenemos el foco calorífico, que es cuando el cuerpo recibe calor y aumenta su energía interna. Como consecuencia, aumenta también la temperatura y lo que ocasiona es el hervir el agua, ¿no? Calentar de más del agua. Cuando tenemos un foco frío, es lo contrario, disminuye su energía interna y también disminuye su temperatura, lo que ocasiona que este sea frío, una agua helada. O sea, en este caso a veces se solidifique como se puede decir los cubitos de hielo. Hasta aquí está entendido, chicos. ¿Sí me escuchan? Profesora, ¿me puede explicar? Porque recién entré, buenos días. Buenos días. ¿Qué desea que le explique? No sé, mm, el tema. Ya, Tenía problemas para... a ver, los ejercicios usted puede igual volver a ver la clase. Le voy a explicar lo que es el calor, lo que estamos viendo el día de hoy. Ya Ok, hablábamos de dos preguntas que nos hacemos cuando nosotros calentamos la comida y decimos por qué aumenta la temperatura de la comida o qué transfiere el fuego a la comida, cómo se hace esto. Primero, la unidad del calor en el sistema internacional es el julio, la misma que es para la energía, pues porque es un calor y es una forma de energía transferida, o sea, el calor viene de la energía. Dice que podemos encontrar considerando los cuerpos. Desde el punto de vista microscópico, tenemos en cuenta el comportamiento de sus partículas, es decir, si es que son más alteradas, más tranquilas, si es que tiene más espacio, alguna situación. El desarrollo de la teoría cinético-molecular de la materia ha conducido a la formulación de una teoría cinética del calor. Quiere decir que de aquí viene la energía al calor. Tenemos dos diferentes, por ejemplo, cuando tenemos un cuerpo diferente de temperatura y cuando tenemos dos cuerpos con temperaturas iguales. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos dos cuerpos de diferentes temperaturas, el cuerpo que está en mayor temperatura que el cuerpo B y por tanto la energía cinética media de sus partículas es mayor. Al poner el contacto a ambos cuerpos, las partículas del cuerpo A transfieren a las del cuerpo B su energía. ¿Y qué pasa? La calienta. ¿Por qué? Porque si nosotros se pone transferencia, esto es una transferencia de energía. Ya, aunque el cuerpo sea menor del cuerpo B, el cuerpo A hace una especie de neutralización. A veces incluso le gana el frío al calor o a veces el calor al frío, dependiendo de cuánta cantidad tengamos en cada lado. Cuando tenemos uno de igual temperatura, en cambio, llegamos a un equilibrio térmico, donde las dos tenemos las mismas temperaturas y los mismos energías. Ya, hasta aquí. Esta energía que se ha transferido entre los dos cuerpos para alcanzar el equilibrio térmico es lo que denominamos calor o energía térmica.
La energía transferida entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperatura se denomina calor o energía térmica. Eso explicaba que cuando tenemos un foco calorífico, es decir, hierve la agüita o lo que nosotros tengamos, esta recibe calor, aumenta su energía y aumenta su temperatura. Cuando tenemos un foco frío, este cede calor, disminuye su energía y disminuye su temperatura. Es decir, acá recibe, acá cede. ¿Ya? ¿Está entendido, Justin? Sí, profe. Ya. Las formas de transferencia del calor. ¿Te has preguntado alguna vez si es impredecible el contacto físico entre el foco calorífico y el cuerpo para que éste se caliente? La experiencia nos dice que no. Se distingue tres formas ciertas de transferencia de la energía térmica que se denomina conducción, convección y radiación. La conducción, si sujetamos una barra metálica por un extremo y acercamos al otro extremo a una llama, al poco tiempo notamos que nos llega el calor. Las partículas de la barra no abandonan su posición, pero al vibrar chocan con las partículas próximas, transmitiéndolos energía cinética. Así va aumentando la temperatura del sólido desde un extremo a otro. La transferencia de calor que tiene lugar para transmisión de energía de unas partículas a otras sin desplazamiento de estos se denomina conducción, es decir, conduce el calor por el cuerpo que nosotros hemos escogido. Es lo que también pasa, por ejemplo, con el tema de que cuando nosotros cogemos una hojita y quemamos un extremo, se va quemando y va llegando al otro lado. Eso se llama conducción. En el caso de acá es conducción del calor, porque no es que se quema ni se derrite la barra, si- simplemente el calorcito empieza a llegar. Ya, les voy a hacer un ejemplo así bastante cotidiano. Nosotros cuando estamos cocinando dejamos a veces la cuchara encima de la olla, ¿no es cierto? O del producto que estamos cocinando. ¿Qué pasa con la cuchara, chicos? ¿Quién ha pasado por eso? O empiezo a preguntar uno por uno. ¿Qué pasa con la Se, cuchara que dejo encima se de la olla? calienta, Se se calienta. calienta. Eso es lo que ocasiona, gracias, Justin. Eso es lo que ocasiona la transferencia, la conducción. Eso es la conducción del calor. Vamos ahora con la convección. Si colocamos la mano por encima de una llama, notamos que nos llega el calor. El transporte de la energía térmica es de efecto por las moléculas del aire próximas a la llama al desplazarse hacia nuestra mano. La causa de este desplazamiento reside en que el aire calienta se dilata, por lo que pierde densidad y asciende, perdón, siendo reemplazado por aire frío más denso que desciende. Estos desplazamientos reciben el nombre de corrientes de convección. Esto viene ya no por una especie de masa que tocamos o un cuerpo que tocamos, sino que más bien por la transferencia y el alto del aire que lleva cada uno. La transferencia del calor que tiene lugar mediante el movimiento de las partículas de un fluido se denomina convección. Lo que pasa aquí, lo que ponemos cuando se va la luz de alguna situación, como somos curiosos o traviesos, lo que hacemos es poner la manito encima y nos llega el calorcito. Y mientras más abajo le ponemos, más nos llega, a pesar de que no estemos directamente a la llama, sino que por encima, entonces nos va a llegar. Esto es una convección por medio del aire. Ahora, la radiación. Nuestro planeta recibe la energía térmica procedente del Sol a través del vacío y a la velocidad de la luz. El Sol emite calor mediante ondas de naturaleza electromagnética. De modo similar, recibimos calor procedente de una bombilla encendida o de un aparato de calefacción. La transferencia de calor mediante las ondas electromagnéticas, sino la intervención de las partículas materiales que lo transporten, se denomina radiación. La radiación viene a raíz de qué? Del sol, podemos decir de las luces que nosotros tenemos, de las pantallas de los celulares y de muchas cosas así. ¿Está entendido, chicos, la diferencia de la conducción, convección y radiación? Chicos, ¿está entendido? Sí, Liz. Ya, chicos, muy amable, gracias. Vamos a seguir. Los efectos del calor. Primero tenemos que saber qué es la caloría. Ya sabemos que la unidad en el Sistema Internacional para medir el calor es el julio.
Sin embargo, existe otra unidad de interés histórico que se utiliza todavía para cuantificar la energía térmica, que se trata de la caloría. Una caloría, cuyo símbolo es de cal, es la cantidad de calor que se debe recibir un gramo de agua para que su temperatura aumente a grados Celsius. El efecto del calor. Sabemos que al suministrar el calor a un cuerpo aumenta su energía interna. Aunque no podemos percibir este aumento a simple vista, sí podemos observar sus posibles efectos. Aumento de la temperatura se aprecia con el termómetro. Cambio del estado de agregación, observamos el paso de, por ejemplo, del sólido a líquido. Por ejemplo, nosotros podemos decir si es que está demasiado frío, el agua en qué se convierte, chicos. ¿En qué se convierte el agua si es que yo le pongo en un lugar bastante frío? El hielo. En hielo, el hielo es sólido y lo mismo, si es que yo le pongo al hielo en mucho calor, se vuelve líquido. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vemos el cambio de estado de agregación y el aumento de temperatura, ¿con qué lo vemos? Con el termómetro. La dilatación del cuerpo, entonces, advertimos su aumento de tamaño, ¿ya? El calor transferido como variación de temperatura. Les voy a dar un ejemplo de la dilatación del cuerpo cuando aumenta el tamaño. Cuando nosotros metemos un pastelito al horno, ¿qué va a pasar? Va a aumentar su tamaño. Ahora, hay también casos en los que uno se pone a freír o a cocinar algo y en cambio menora su cantidad, pero en este caso aumenta el tamaño. También el arroz, tenemos que nosotros ponemos en un granito y le ponemos agua y le ponemos a calentar y se hace bastante arrocito ya cocinado. El calor transferido con variación de temperatura. Veamos de qué factores depende la cantidad del calor absorbido o cedido por un cuerpo. Tenemos el caso número uno, que es que los recipientes A y B contienen masas iguales de agua. Tenemos A y B, contienen la misma cantidad de agua. Ahora, dice que para que la masa de agua contenida de A aumente a 40 grados Celsius, su temperatura y la contenidad del B aumenta a 20 grados Celsius. El agua de A debe recibir el nombre del calor que el agua de B. Por ejemplo, tenemos el caso uno, aumentan sus temperaturas. Tenemos 40 grados Celsius y 20 grados Celsius. Es decir, la masa de A es igual a la masa de B. Vamos con el segundo caso. El recipiente A contiene el doble de agua que el recipiente de B. Para que la temperatura de las dos masas de agua experimente el mismo aumento, el agua de A debe recibir el doble de calor que el agua de B. ¿Por qué se daría esto, chicos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué será que cuando hay mayor agua debemos tener más temperatura a que tengamos menos temperatura cuando tengamos menos agua? ¿A qué se deberá? ¿Qué se imaginan? No importa que se equivoquen, chicos, aquí estamos para aprender. Porque cuando hay más agua puede haber más fuerza. Del agua, en efecto, sí. Cuando tenemos más agua, esta agua tiene más condensación que la otra. Quiere decir que va a tener un poquito más de dificultad para calentarse que cuando hay poca agua. Ahora, el caso 3. Los recipientes de A y B contienen masas iguales de sustancias distintas. Para que la temperatura de las dos masas experimente el mismo aumento, estas deben recibir distinta cantidad de calor. Tenemos sustancia uno, sustancia 2 y dependiendo de la sustancia que contengamos, necesitaremos del calor necesario para cada una. La cantidad de calor absorbido o cedido por un cuerpo depende del incremento de temperatura de su masa y de su propia naturaleza. La naturaleza de cada sustancia se refleja en una magnitud física denominada calor específico o capacidad calorífica específica. Ahora, ¿qué es esto? Esto es la sustancia C, es el calor que debe recibir la unidad de masa de una sustancia para que aumente un Kelvin su temperatura. El calor específico se mide en julios por kilogramo a la menos uno por Kelvin a la menos uno. En el sistema internacional, o lo que es lo mismo, es julios por kilogramo a la menos uno por grados Celsius a la menos uno, ya que una variación de un Kelvin es igual a una variación de un grado Celsius. Una variación de temperatura tiene el mismo valor de la escala Celsius que en la escala Kelvin.
Supongamos, por el ejemplo, en un cuerpo incrementa su temperatura 20 grados Celsius a 40 grados Celsius. La temperatura es igual a temperatura más 273, que es igual a 40 más 273, que nos da igual a 313 Kelvin. Ahora acá, temperatura inicial es igual a temperatura inicial más 273, es igual a 20 más 273, que es igual a 293 Kelvin. Y así va sucesivamente. Kelvin, Celsius y así. Es decir, que la temperatura menos la temperatura inicial es igual a la temperatura menos la temperatura inicial. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Está todo entendido? ¿Necesitan que se les explique algo, se les aclare alguna situación? Sí, profe, te entendido. Listo, chicos. Si está completamente entendido, pueden nomás salir de la reunión. Recuerden que tienen actividades en la plataforma que realizar. Se les activa a las 11:30. Les falta 20 minutitos para que se les active la actividad. Eso, chicos, cuídense, que les vaya súper bien. Me avisan cualquier situación. Chao.